Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Siempre me recibes, Señor, a pesar de mis errores y fracasos. Me abres tus brazos, Padre. Ya no tengo temor, te tengo a ti en mi vida, Señor. Gracias, Padre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo.
Te amamos, Señor. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Amada iglesia, muy buenas noches. Qué bendición, qué honor poder compartir una vez más, estar reunidos aquí delante de nuestro Dios y poder escudriñar las Escrituras y crecer un poco más, cada día más en el Señor. Ese es el objetivo de estos tiempos de estudio que tenemos cada miércoles aquí en nuestra iglesia cristiana Dios es Fiel. Por cierto, reciba un saludo afectuoso de parte de la pastoral de la iglesia. Sepa usted que estamos orando por los hermanos que son parte de nuestra congregación, por sus necesidades y que estamos buscando siempre de la palabra del Señor para poder entregarles una palabra adecuada. Nuestro anhelo es que puedas crecer en el Señor. Hermano, bueno, voy a continuar lo que a mí me corresponde en esta noche, en este tiempo de estudio. Inicié hace en 2 estudios anteriores, la primera carta a los Corintios. De eso estuvimos revisando el capítulo 1, el capítulo 2, y en esta ocasión vamos a revisar el capítulo 3. Lo que hoy vamos a ver tiene muchísimo que ver con la iglesia y su función, la iglesia actual, ¿no? Con ese llamado que tiene en este mundo en el cual vivimos, y tiene muchísimo que ver con los aspectos de crecer y con esto de edificar a los demás. Vamos a leer la preciosa palabra del Señor, hermanos. 1 Corintios capítulo 3 dice así. Vamos a leer, dice, de manera que yo, esto dice el apóstol Pablo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mire esta primera parte, hago la pausa en esta pregunta. ¿No sois carnales? Creo que esta es una pregunta que nos debe llevar desde el inicio a la reflexión a nosotros como creyentes. ¿Somos espirituales o somos carnales? Lo que aquí Pablo hace con la iglesia de Corinto, con estos hermanos de Corinto, les hace reflexionar a través de entregarles enseñanzas directas y claras de cómo tienen que manejarse. Veamos cuáles son estas enseñanzas para nuestra vida cristiana y que las aplicamos, pero por supuesto, en nuestros días. Aquí en el capítulo 3, vamos con la primera enseñanza que tenemos como pueblo de Dios. Reciba esto, amada iglesia. Nosotros como cristianos tenemos la obligación de crecer espiritualmente. Le voy a repetir. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos la obligación de crecer en Cristo espiritualmente y no de permanecer siendo niños en Cristo como lo hemos leído, ¿no? Leímos hace un momento que Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Qué hermoso que hayas recibido del Señor, qué bueno que eres salvo y que tienes una nueva vida en Cristo, pero hay un deber que tenemos como cristianos y este es de crecer en el Señor espiritualmente. Esta es la primera enseñanza en esta noche. Pablo, a través de sus enseñanzas a esta iglesia, habla de 3 tipos de hombres y los voy a compartir con ustedes. Primero está el hombre natural, y esto le digo para ver en cuál de ellos
usted encaja, ¿no? Cuando digo hombre, me refiero a ser humano, por si acaso. El primero está el hombre natural. En el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, ahí en el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está este primer tipo de hombre, el hombre natural. Ahora, el término hombre natural se refiere a una persona guiada únicamente por la naturaleza humana. ¿Sí? Esto es congruente. Es decir, que es un descendiente de Adán, como somos todos, enfocado en lo terrenal, sin la iluminación del Espíritu Santo. Ese hombre natural es alguien que confía en su razón, en sus sentidos y en su conocimiento humano. Es alguien que no comprende, alguien que rechaza la revelación espiritual de nuestro Dios. Este es el hombre natural. Se deja llevar por su naturaleza. Por otro lado está el hombre espiritual, que aquí se lo nombra en este capítulo 3, que hoy es motivo del estudio de esta noche. Capítulo 3, primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 1, la primera parte dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Ahora, el hombre espiritual es aquella persona que ha nacido de nuevo. Ahí están las grandes diferencias, ¿sí? El hombre natural, se dejaba llevar por la naturaleza. El hombre espiritual es aquella persona que ha nacido de nuevo. Es la que se puede ver en la palabra, que ha sido renacido, que ha sido salvado. Es aquel que ha nacido de nuevo y vive guiado obviamente por el Espíritu Santo, porque se convierte en templo del Espíritu Santo. A diferencia del hombre natural, este hombre espiritual sí percibe, sí entiende y también procura aplicar las verdades de Dios, lo que recibe de Dios en su vida diaria, en su ser espiritual. Esto no significa que el hombre espiritual sea perfecto, para nada, sino que significa que tiene una vida rendida a Dios. Hay gran diferencia. Hay mucho que trabajar todavía, pero tiene una vida rendida a Dios, una vida en la que cada día hace morir su parte carnal para que el Espíritu Santo crezca en su ser y transforme su vida. Entonces está el hombre natural, está el hombre espiritual, y por otro lado, en la parte B del versículo 1 de aquí del capítulo 3, primera carta a los Corintios, habla del hombre carnal. Por eso es que dice la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, el hombre carnal se podría considerar, según lo que podemos leer, que es aquel que ha nacido de nuevo en Cristo, sí, pero sigue viviendo dominado por los deseos de la carne y no permite que el Espíritu Santo lo transforme completamente. Es aquel que de manera inclusive a veces inconsciente se resiste a la transformación del Espíritu Santo en su vida. Pablo los describe claramente, o describe aquí, ¿sí?, a este tipo de personas, les describe como niños en Cristo, un niño en Cristo, lo que indica que hay falta de madurez espiritual. Entonces, podemos decir que un cristiano carnal es alguien habitado por el Espíritu, pero dominado por la carne. Habitado por el Espíritu, pero dominado por la carne. Es consciente de Cristo. Es consciente de que Jesucristo dio su vida en la cruz
por él, por aquella persona. Es consciente, pero en su vida le cuesta muchísimo reflejar a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo pudo reconocer en ese tiempo que en la iglesia de Corinto había un problema. Y muchas de las personas que formaban esta iglesia, esta congregación, eran cristianos carnales. Él reconoce que dentro, ahí en la iglesia de Corinto, hay cristianos carnales. Es decir, que la gran mayoría eran niños en Cristo, niños en Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, anhelaba que la congregación de la iglesia en Corinto creciera y que creciera espiritualmente, que madurara en la fe. Y para eso ellos necesitaban recibir enseñanzas espirituales mucho más profundas. No solamente necesitaban ser animados o consolados, sino que necesitaban también ser edificados y necesitaban ser exhortados. Hermanos, las enseñanzas bíblicas que se podría considerar como leche espiritual son aquellas que forman parte fundamental de la fe cristiana, son la base fundamental de la fe cristiana. Son necesarias para los nuevos creyentes, claro que sí, pero un cristiano maduro debe ir más allá de las enseñanzas básicas. Son fundamento. Quiero que esto se entienda muy bien. Todo cristiano debe tener muy claro las enseñanzas básicas, la leche espiritual, claro que sí, pero aquel que va creciendo, aquel que anhela crecer, aquel que quiere madurar en la fe, debe ir un poquito más allá. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12, carta a los Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, nuevamente aquí se vuelve a hacer énfasis en que se necesita crecer en las cosas del Señor. Tú ya debías ser maestro en la palabra de Dios. Tú, después ya de tanto tiempo, tenías la necesidad de recibir un alimento sólido, pero ¿qué ha pasado? No hay cómo. Necesitas seguir recibiendo leche, no alimento sólido. Y hermanos, tal vez alguien se pregunta, ¿y qué? ¿De qué se trata esto de la leche espiritual? ¿O hay algún ejemplo que me pueda dar práctico para yo poder entender si es que estoy creciendo o me estoy quedando como un niño en Cristo? Pues le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien o algo que es considerado como base fundamental del cristianismo, como leche espiritual, muy importante, cuidado, vaya a pensar que no es así, muy importante, fundamental, pero algo básico, es que, por ejemplo, la salvación es por gracia. El primer creyente, el nuevo creyente, necesita saber de que la salvación es por gracia, ¿no es cierto? Y necesita esto para que él sepa que es salvo por la fe, no por las obras. O otra enseñanza sería enseñarle a orar, enseñar a leer la Biblia. Indicarle que la Biblia no es un solo libro, que es un compendio de 66 libros. Claro, esto es fundamental, esencial para el crecimiento cristiano, pero no te puedes pasar en eso nada más. Y otro tema, otro ejemplo que puede ser considerado algo básico también, muy importante, siempre le voy a recalcar, es, por ejemplo, enseñar a alguien sobre el amor de Dios o compartirle acerca del perdón que Dios tiene con respecto a nuestros pecados, hablarle acerca de la misericordia que Dios tiene hacia este mundo caído
y aunque aún en estos temas ya podemos empezar a profundizar teológicamente estos temas, si se los topa de manera rápida o de manera superficial, son muy importantes, pero seguirán siendo leche espiritual. Y el Señor realmente nos hace un llamado a través de su palabra de que tomemos alimento sólido para nuestra vida. Lo que le he dicho son enseñanzas, pequeños ejemplos de enseñanzas básicas necesarias para todo nuevo creyente, pero un cristiano maduro, hermano amado, un cristiano que quiere seguir creciendo espiritualmente, debe buscar vianda, debe buscar alimento sólido. En Hebreos 5:14, carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se imagina usted? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que tienen esos sentidos espirituales ejercitados, están en buena forma. ¿Y para qué? Para poder discernir, hermanos. O sea, que ese crecimiento, esa madurez espiritual nos permite discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es alimento sólido? Hace un rato le hablaba de leche espiritual. Ahora, ¿qué es alimento sólido de manera práctica? Son las doctrinas más profundas sobre el Señor. Por ejemplo, hablar de la soberanía de Dios, hablar de sus atributos, hablar de la santificación, hablar de la verdadera guerra espiritual, hablar de la madurez en el carácter de un cristiano, hablar de profecía, escatología bíblica de los últimos tiempos, hablar acerca de la Trinidad, de la justificación, de la glorificación, y muchísimos otros temas que realmente demandan concentración, que demandan tiempo y que demandan anhelo de crecimiento en el Señor. Mire, el apóstol Pablo, que tenía esto en su corazón, no solamente para los corintios, sino para las iglesias en general, para nuestros días también, en la carta a los Efesios dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 14, dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano amado, o sea, aquí el llamado es: ya deja de ser niño en Cristo. Porque el niño en Cristo se va a dejar llevar por donde sea y va a terminar siendo engañado. Hoy muchos nuevos creyentes, si no ponen su mirada en el lugar adecuado, en la palabra que es del Señor, en Dios, pueden ser engañados. Dice que hoy hay hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay que tener cuidado, hay que crecer para no dejarse engañar. Entonces, lo primero, hermanos, que le digo en este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, es que nosotros como cristianos tenemos que crecer espiritualmente. Eso es lo primero. Segundo, en este tiempo de estudio, quiero decirte, amada iglesia, que la responsabilidad del crecimiento espiritual es algo personal e individual. Muchas veces tenemos un concepto equivocado. Pensamos que es responsabilidad del pastor, que pensamos que es responsabilidad de la organización. Y no es así, hermano. La responsabilidad del crecimiento espiritual es algo personal, es algo individual. Y para eso te voy a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 11. Vamos a leer del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vaya tomando en cuenta esto, ¿no? Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjese, hay uno que edifica, hay uno que pone el fundamento, hay otro que edifica, pero a nosotros, los creyentes, nos toca reedificar. Versículo 11, para que nadie pueda poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, como lo dije hace un momento, uno de los anhelos del apóstol Pablo era que los hermanos o que la iglesia en Corinto creciera espiritualmente, que dejaran de ser niños en Cristo. Y para eso les deja clarísimo algunos puntos importantes que todos debemos comprender. Lo primero es que el crecimiento espiritual no viene de quien predica o de quien enseña. El crecimiento espiritual es obra exclusiva de nuestro Dios por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu que está en nosotros. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice aquí el versículo 5. O sea, ¿quién es Pablo y quiénes son Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, si tú pensabas que el crecimiento espiritual que tú necesitas tener te lo debe dar el pastor de tu iglesia, pues déjame decirte que Dios puede usarlo, claro que sí, pero no es responsabilidad de él, es responsabilidad tuya, es responsabilidad individual. Entonces, Dios da el crecimiento por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. También quiero decirte en este punto que en la vida de todo cristiano, Dios usó a alguien. Eso es muy cierto. Dios usó a alguien para poner el fundamento, el cual es Cristo. Poner ese fundamento es responsabilidad de los obreros y de los colaboradores en el Señor. En este caso, la iglesia comparte, la iglesia predica, desde la pastoral se comparte la palabra del Señor, pero la decisión de sobreedificar, porque eso es importantísimo, le voy a leer el versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Esto dice Pablo, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Tal como decía hace un momento, yo sembré, Apolos regó. Pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que hay una responsabilidad propia en cómo seguimos edificando en nuestra vida. La decisión está en ti, hermano. La decisión está en ti, iglesia, de seguir creciendo y dejar de ser un niño en Cristo y de convertirte en un cristiano maduro, definitivamente. Y para terminar, amada iglesia, hermanos amados, para ir terminando, un tercer punto a compartir en este tiempo de estudio, y es que debemos crecer, hermanos, espiritualmente, edificando nuestra vida pensando en la eternidad, no solamente en lo que tenemos hoy en nuestros días, sino pensando también en la eternidad. Por ejemplo, en el versículo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 12 al 15, permítame leer esto. Vamos a leer, capítulo 3 del 12 al 15, dice,
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermano amado? Aquí en estos versículos se nos muestra que no debemos conformarnos solamente con el querer ser salvos. Sí, ya somos salvos, ya somos bendecidos, ya tenemos vida eterna, sino que a través de esta palabra se nos hace un llamado a dejar la vida carnal y llevar una vida espiritual, a dejar la vida del mundo y vivir una vida realmente con Dios. Nosotros debemos tener el anhelo de crecer espiritualmente y edificar nuestra vida con materiales eternos. El fundamento es Cristo, pero ya cada creyente decide cómo edificar su vida cristiana. El fundamento lo tienes, pero ya tú decides qué le sigues agregando a tu vida cristiana. Versículo 12 dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué quiere decir oro, plata, piedras preciosas? Representa el crecimiento en la fe, hermanos. La sinceridad, la obediencia, el amor, el compromiso, las buenas obras, la madurez espiritual. Pero también cuando nos habla de madera, heno, hojarasca, simboliza también cosas limitadas, superficiales, inmadurez, carnalidad, mundanalidad, falta de compromiso con Dios. Entonces, hermanos, la prueba del verdadero crecimiento espiritual, te quiero decir algo, la prueba será ahí en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno se hará manifiesto. En el versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y las obras de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. ¿Cuándo será esto? Creo, mis hermanos, definitivamente que en el tribunal de Cristo el Señor examinará nuestra vida y nuestro servicio. Ahí en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, versículo 10 dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto implica que habrá una recompensa espiritual al que ha estado creciendo espiritualmente, obviamente. ¿Sí? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, dice aquí en el capítulo 3. O también tendrá que sufrir las consecuencias de la inmadurez espiritual. Dice ahí en el capítulo 15 del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, que él sufrirá pérdida, y si bien él será salvo, así como por el fuego, o sea, tendrá que pasar por el fuego para ser probado. Es importante esto, hermanos. Hay que comprender que aunque la salvación es segura en Cristo, no vas a perder tu salvación. Tu vida cristiana puede ser infructuosa. Tu vida cristiana no va a ser de impacto. Tu vida cristiana va a ser como en vano. Sí tienes salvación, pero no hay trascendencia. Sí hay salvación, pero no hay cumplimiento del llamado que Dios nos hace. Esto significa seguir siendo niño espiritual, desperdiciar nuestra vida en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Y hasta podemos perder esas recompensas en el reino de Dios. Por eso, el anhelo de compartir este tipo de mensajes y de enseñanza, mi hermano, es para que hagamos conciencia de crecer.
yo también necesito seguir creciendo. Todos necesitamos seguir creciendo, seguir madurando. Hay cosas que en la vida se van presentando y necesitamos tener las herramientas para poder enfrentar de una manera adecuada, con madurez, en el espíritu, con fe y no desviarnos, mis hermanos. Y solamente lo podemos conseguir ahí acercándonos al Señor, acercándonos a Él, dejando que el Dios mismo haga la obra en nosotros, recibiendo la palabra donde tú te congregas, donde tú estás siendo parte, porque somos obreros para compartir ese mensaje, pero la edificación y lo sobrenatural lo hace el Señor. Mi hermano, que Dios te bendiga. La próxima semana avanzaremos un poco más en esta primera carta a los Corintios. Bendiciones, hermanos. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.